Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos? El día de hoy vamos a hacer este video donde vamos a explicar cómo se obtienen las fórmulas generales de la cinemática inversa. Más exactamente, las fórmulas para hallar este ángulo Q1 y Q2 en un brazo robótico de 2 grados de libertad. De antemano te doy la bienvenida, te invito a que te suscribas, le des like, compartas y actives la campana porque estamos subiendo constantemente muchos videos relacionados con el tema de electrónica. Bien, vamos a empezar a explicar cómo se obtiene primero que todo el ángulo Q1. En el siguiente video vamos a explicar cómo se obtiene el ángulo Q2 y vamos a hacer el video de una forma muy explícita para que quede claro este tema de lo que es las fórmulas generales de la cinemática inversa. Bien, vamos a fijarnos entonces aquí, como les dije anteriormente, es un brazo robótico de 2 grados de libertad que tiene dos articulaciones, una que hemos denominado L1 y otra que hemos denominado L2. Bien, está en un plano de coordenadas XY. Por lo tanto, este brazo robótico tiene un punto aquí, XY, donde estaría llegando nuestro brazo robótico. Fíjense que por ser un plano de coordenadas XY, esta configuración de este brazo robótico nos forma un triángulo rectángulo, uniendo el punto donde llega el punto XY con el origen del brazo robótico. Bien, esto nos sirve porque podemos mirar por acá que este triángulo rectángulo forma un ángulo aquí que es el ángulo que hemos denominado el ángulo teta. Fíjense ahora que este ángulo teta es dividido en dos por el eje de la extensión L1, formándome el ángulo Q1, que es el que nos interesa, y otro ángulo acá que hemos denominado alfa. ¿Por qué es importante este tema? Porque aquí está la clave para hallar una ecuación que nos permita hallar el ángulo Q1. Fíjense que si yo a este ángulo Q1 le resto este ángulo alfa, me va a dar como resultado el ángulo Q1. Y es lógico porque si yo a este ángulo le quito esta parte, solo me quedaría el ángulo Q1. De esa manera podemos plantear nuestra ecuación para hallar el ángulo Q1 como que el ángulo teta menos este ángulo alfa, pues nos daría como resultado el ángulo Q1. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es fijarnos en cómo encontrar una función o una ecuación que nos permita denominar el valor de teta y de alfa. Ok, entonces vamos a plantear el ejercicio de la siguiente manera. Observen que aquí en esta parte, con la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que la vamos a llamar inmediatamente como R, se forma un triángulo que no es un triángulo rectángulo. Vamos a dibujarlo por aquí. Sería un triángulo como este, que no podemos resolver por el teorema de Pitágoras por no ser un triángulo rectángulo. Ok, este ángulo tiene un lado un ángulo B, un ángulo C, y tendría un lado B, un lado A opuesto al ángulo y un lado C. Bien, ¿qué nos interesa de este triángulo? Encontrar el valor de este ángulo, que sería exactamente el ángulo alfa que tenemos aquí. Este triángulo lo podemos resolver mediante el teorema del coseno. A continuación vamos a escribir el teorema del coseno en esta parte de abajo. Bueno, aquí tenemos entonces tres ecuaciones que nos ofrece el teorema del coseno. Si nos damos cuenta, es la solución para cada uno de los lados de este triángulo.
pero en esta ocasión nosotros queremos encontrar es el valor de este ángulo A, que es exactamente el valor de este ángulo alfa que tenemos aquí. Bien, recuerden que también debemos encontrar el valor de este ángulo teta, que es más sencillo. Por el momento vamos a encontrar el valor de este ángulo de aquí. Bien, lo que vamos a hacer es identificar una fórmula de estas tres que nos relacione el ángulo A. Nos damos cuenta que esta fórmula de aquí es la que nos relaciona el ángulo A. De aquí podemos despejar coseno de A, luego a esa expresión aplicarle el arco coseno y encontrar el valor de ese ángulo. Entonces vamos a escribir por aquí arriba esta formulita. Bueno, ya tenemos acá arriba nuestra fórmula. Lo que nos queda es despejar de esta ecuación el coseno de A y nos quedaría de la siguiente manera: el coseno de A es igual, esto está de este lado, queda igual, B lo pasamos a restar, C que está sumando pasa a restar, y esta expresión menos 2BC que multiplica el coseno de A pasaría a dividir. Nos quedaría entonces el coseno de A de esta expresión. Aplicando a esta expresión el coseno a la menos 1, nos quedaría entonces que el ángulo alfa es igual al coseno a la menos 1 de esta expresión. ¿Correcto? Ok, hasta ahí hemos obtenido una expresión que nos permite encontrar el valor de este ángulo. Bien, ahora lo siguiente es reemplazar estas variables por las variables reales que tenemos aquí. Recuerden que estas variables son las que nos ofrece el teorema del coseno. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es A, que sería este lado de aquí, acá sería L2, B sería este lado de aquí, sería L1, y C, que sería este lado, que sería R, sería acá. Entonces vamos a pasar a hacer eso. Ok, hemos entonces reemplazado nuestras variables por las variables reales. Donde está A hemos colocado L2, donde está B hemos colocado L1, donde está R, que sería este lado, donde estaba C, perdón, hemos colocado R elevado al cuadrado, porque todo esto está elevado al cuadrado, y abajo hemos colocado menos 2 por B, B sería L1 por C, que sería R. Ahora fíjense que aquí podemos también, el valor de R hay que reemplazarlo por un valor que se puede hallar fácilmente. Bueno, como les decía, el valor de R, si te das cuenta o nos damos cuenta, en este triángulo rectángulo, por definición del teorema de Pitágoras, el valor de esta hipotenusa, que lo hemos llamado R, lo podemos hallar aplicando esta fórmula, que nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los lados. Entonces, reemplazando los lados, tendríamos que nuestro lado A sería X y nuestro lado B sería Y. De esta manera hallamos R. Entonces, ese valor lo vamos a reemplazar aquí en esta parte. Vamos a escribir, como está elevado al cuadrado, abrimos paréntesis, escribimos X a la 2 más Y a la 2, esto elevado a la 2, y nos quedaría ahora de esa manera. Lo que podemos hacer ahora también es simplificar eliminando esta raíz con el paréntesis, con esa potencia, y nos quedaría de la siguiente forma. Ok, sustituyendo el valor entonces de R aquí, nos quedaría de esta forma, eliminando esta raíz con este paréntesis, nos quedaría de esta forma acá arriba. Bien, ya tenemos una ecuación que aún podríamos tratar de organizar
esta expresión para que este x a la 2 más y a la 2 nos quede acá adelante, de una manera que no se altere nuestra expresión. Lo haremos entonces de la siguiente manera. Bien, entonces escribiéndolo ya de una manera más organizada, se puede decir que puede quedar de esta manera. De esta manera hemos hallado el valor de este ángulo alfa. Bien, vamos a escribir esta fórmula por aquí a un ladito para proceder a hallar el valor entonces del ángulo teta, que es más sencillo. Ok, entonces ya escribimos por aquí donde estaba, acuérdense, donde teníamos alfa, hemos reemplazado por el valor de alfa, que es esta expresión de aquí. Ahora lo que nos queda es hallar el valor de teta y reemplazarlo aquí. Es muy sencillo. Fíjense que este triángulo rectángulo forma el ángulo teta que hablamos anteriormente, y pues como ustedes saben, la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si queremos hallar el valor de ese ángulo, simplemente aplicamos y nos quedaría que el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y ahora lo que hacemos es reemplazar aquí nuestro cateto opuesto, que sería y nuestro cateto adyacente sería x. Esta expresión la reemplazamos aquí porque es el valor del ángulo teta. Vamos a reemplazarla aquí, nos quedaría tangente a la menos 1 de y sobre x. Nos quedaría la fórmula definitiva, la fórmula general para hallar el ángulo Q1. De esta manera, partiendo del análisis geométrico que nos ofrece el ejercicio. Ok, ahora a continuación lo que vamos a hacer es implementar un ejercicio donde apliquemos la ecuación para hallar el ángulo Q1 para aclarar una pequeña duda que se presenta al final de la fórmula cuando vamos a aplicar ya el coseno a la menos 1 para hallar nuestro ángulo. En esta parte vamos a aclarar esa duda. Te invito a que te quedes porque va a ser importante para que apliques la fórmula correctamente. Entonces ya estamos aquí, vamos a dar inicio entonces a la implementación de la fórmula general para hallar el ángulo Q1 que hemos hallado previamente. Antes de empezar, dos recomendaciones. Como les decía anteriormente, si ya conocemos los lados de nuestro triángulo, es conveniente que hallemos antes de empezar a resolver el valor de nuestra hipotenusa. Ustedes saben que se halla aplicando la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los lados. Yo por aquí ya la he hallado para que sea más fácil al momento de utilizar la calculadora, ya tener este cálculo previamente. Bien, les decía que al momento de implementar la fórmula, al llegar a esta parte final, se presenta una confusión que hace ver como si la ecuación estuviera mal planteada. Así que ya nos vamos a dar cuenta al final del tutorial. Por aquí tenemos la extensión L1 que la hemos designado de 9.3 centímetros. Estas medidas son reales. Las vamos a estar midiendo nuestros ángulos con el transportador para verificar que realmente funcione nuestra ecuación. Estas medidas de aquí también son reales, las podemos constatar con medidas reales para que los ángulos al medirlos con el transportador coincidan. Bien, entonces por aquí decíamos que el L1 tiene 9.3 centímetros y el L2 tiene 8.5 centímetros. Bien, el eje X será de 12.2 centímetros y el eje Y de 12 centímetros. Bien,
Entonces vamos a calcular el ángulo Q1. Por aquí tenemos el ángulo que se nos forma, que es el ángulo L1, que recuerden que era el ángulo que mencionábamos en el teorema del coseno, este ángulo de aquí, que corresponde a este ángulo de aquí, que es necesario hallarlo para poder hallar el valor de Q1. Bien, entonces, primero que debemos hacer es copiar nuestra fórmula. Aquí arriba la tenemos. Luego de eso, reemplazamos los valores. Fíjense que por aquí tenemos tangente a la menos 1 de y, que es 12, sobre x, que es 12.2, menos, abrimos corchete, el coseno a la menos 1 de esta expresión, reemplazamos los valores, x a la 2 es 12 a la 2, y a la 2 es 12 a la 2, menos L2 a la 2, L2 es 8.5 elevado a la 2, más L1 elevado a la 2, que sería 9.3 elevado a la 2. Todo esto sobre menos 2 por L1. L1 aquí olvidé colocarlo, lo voy a colocar. El valor de L1 recuerden que es 9.3. 9.3. Bien, ahora esto lo vamos a multiplicar a raíz cuadrada de x a la 2, que es 12 a la 2, más y a la 2, que es 12. Aquí tenemos. Bien, una vez resuelto este paréntesis, nos quedaría arriba un valor de 307.08 y abajo un valor de menos 318.2937737. ¿Por qué he colocado todos estos decimales? Porque es conveniente que coloquen todos los decimales o hagan, por ejemplo, una buena aproximación para que el valor del ángulo dé lo más exacto posible. Fíjense que aquí yo puedo colocar menos 318.3 o menos 318.29 si quiero coger dos de tres decimales, como ustedes quieran. Bien, al realizar esta operación, el coseno a la menos 1 de esta operación, este valor nos va a arrojar un valor negativo. O sea que si dividimos 307, vamos a utilizar la calculadora. Si dividimos 307.08, vamos a colocar por acá, entre menos 318, vamos a colocar punto 3. Eso nos da como resultado menos 0.96 aproximadamente. Esto quiere decir que nos está dando un coseno de un ángulo, nos está dando un coseno de un valor negativo, un coseno del ángulo de un valor negativo. Recuerden que cuando nosotros tenemos un coseno con un valor negativo, quiere decir menor que 0, quiere decir que el ángulo es mayor de 90 grados. Si a esta expresión ahora sí le vamos a aplicar el shift coseno a la menos 1, nos dará como resultado 164.7. Bien, ahora ustedes se preguntarán, este es el valor del ángulo alfa, este ángulo que tenemos por aquí. Bien, pero el valor del ángulo teta, que es este valor de aquí, al calcular aquí la tangente a la menos 1 de y sobre x, nos da 44.52 grados. Y al restar 44.52 grados menos 164, que es lo que nos dio aproximadamente el ángulo alfa, nos estará dando un valor negativo y por ende no corresponde al valor del ángulo Q1 que estamos tratando de encontrar. ¿A qué se debe esto? Recuerden que cuando del teorema del coseno que utilizamos para hallar este ángulo, el ángulo alfa, que es este de acá, escogimos esta ecuación y de esta ecuación despejamos el coseno de A. Pero al pasar este término de aquí a dividir, que pasa con el mismo signo, la fracción nos queda en un positivo sobre un negativo, dando como resultado un valor negativo. Esto quiere decir que si ustedes obtienen el coseno de un ángulo y es un valor negativo, quiere decir que el ángulo es mayor de 90 grados. Por ejemplo, saquemos el coseno de 90 grados, nos da 0. Pero si sacamos el coseno de 91, por ejemplo,
ya nos dará un valor negativo. Quiere decir que el ángulo es mayor de 90. Es exactamente lo que ocurre acá. Fíjense que el valor que nos está arrojando es 164 grados. Si nosotros proyectamos esta línea de la extensión L1 un poco más y medimos, tratar de buscar ese ángulo de 164, ese ángulo nos estaría dando aquí. Fíjense, voy a dibujarlo aquí, que de aquí a acá hay 180 grados. Este mismo eje sobre el cual se forma el ángulo alfa. ¿Ok? O sea, esto quiere decir que si a 180 le resto este ángulo, me quedaría este ángulo de aquí. Y ese ángulo exactamente son 164 grados, más o menos. Es el ángulo, el valor que nos está arrojando el cálculo. Porque como les decía, nos da un valor negativo aquí y por ende el ángulo nos dará mayor de 90 grados. Entonces, lo que debemos hacer es a 180 restarle este valor. O sea que estos 164 grados serían este ángulo de aquí. Este ángulo que tenemos aquí sería el ángulo de 164 grados. Si a 180 le restamos 164 nos queda este valor. Entonces ese es el motivo por el cual a veces al llegar a este punto se piensa que la ecuación está mal planteada. Bien, entonces lo que hacemos inmediatamente es entonces a 180 grados, que son estos grados de aquí a aquí, que están sobre el mismo eje sobre el cual se forma el ángulo alfa, le vamos a restar el valor que calculamos, 164 grados. Esto nos dará como resultado 16 grados. Ahora, ese sí es el valor real de este ángulo. Midamos, a ver, vamos a colocar aquí sobre el eje, tratar de colocarlo lo más centrado que se pueda. Bien, observemos entonces que aquí tenemos más o menos 16 grados. Aquí se va a hacer, vamos a acercar un poquito la cámara para verificar que realmente tenemos 16 grados más o menos. Bien, de esta manera hemos verificado que realmente ese es el valor del ángulo. Bien, de manera que nuestro ángulo Q1 entonces quedaría de la siguiente forma. Vamos a copiar por aquí. Q1 sería igual a 44, perdón, vamos a escribir con negro, 44.52 grados menos 16 grados. Ok, ahora esto nos dará como resultado, vamos a restar 44.52 menos 16, nos da 28.52 grados. 28.52 grados. Este es el valor de nuestro ángulo Q1. Entonces vamos a proceder a medirlo. Bien, vamos a tratar de ampliar un poco ahí y vamos a medir nuestro ángulo. Vamos a tratar de ubicarlo bien aquí, ahí. Fíjense que este es el eje de nuestra extensión L1 y nuestros grados están muy cercanos a 30, un valor aproximadamente de 28. De esta manera corroboramos que realmente nuestro ángulo Q1 está correcto. Bien, nos queda aún por verificar un ángulo que sería el ángulo que se forma en el triángulo rectángulo.
que sería este ángulo de aquí. Recuerden, sería el ángulo este que se forma aquí. Vamos a medirlo, a ver si nos da el valor correcto. Bien, vamos a ampliar un poco. Aquí tenemos que nos está arrojando un valor aproximadamente de 45 grados. El valor que nosotros tenemos aquí es 44.52, o sea que tiene 0.48 de diferencia. Es un valor muy cercano. Bien, obviamente haciendo los trazados finos y muy bien medidos con herramientas de precisión, pues dará un cálculo exacto. Bien, de esta manera hemos corroborado que nuestra fórmula realmente funciona. Bien, ahora, cada vez que lleguen entonces a este punto, saben que el valor que hay en este ángulo a 180 le restan este valor y va a ser el valor verdadero de este. Pero fíjense que esto se puede solucionar de otra forma más fácil. Bien, recuerden que si el coseno de un ángulo nos da negativo, quiere decir que el ángulo es mayor de 90 grados. Pero si yo hago que esta expresión sea positiva, me va a dar un valor diferente. Ahora fíjense, 307.08 entre 318.3. Eso nos da 0.96. Quiere decir que es el coseno de un ángulo, nos está dando un coseno positivo. Un valor de coseno de un ángulo de un valor positivo. Si a esto le aplicamos el arco coseno, obtendremos un valor positivo. El ángulo nos da 15.26, o sea 16 grados prácticamente. O sea que la manera más fácil de resolver este inconveniente, dado por lo que les mencioné anteriormente, que cuando se despeja el coseno de A del teorema del coseno, queda una expresión negativa, lo más correcto y fácil es anular este signo menos. De manera que ya saben que la expresión les quedaría solamente igual, pero lo único que cambiaría es que este signo menos ya no lo vamos a colocar y se ahorran al final de estar haciendo esta resta y adicionando más pasos al ejercicio. Así que definitivamente la fórmula les quedaría de esta manera, pero con toda esta expresión positiva. Bien. Bueno, queridos amigos, esto fue todo en la primera parte de este tema de cinemática inversa. En el siguiente video estaremos hallando la fórmula general para hallar el ángulo U2. Bien, gracias por ver este video. Espero que te haya sido de gran ayuda, que haya aclarado y despejado dudas. Sígueme en mi canal de YouTube, suscríbete, comparte la información, dale like y activa la campanita para más videos. Sin más, se despide este servidor de Ingetrónica, Hugo Tobío, y Dios me los bendiga a todos.